Shalom amigos, un shalom bien grande para todos, amigos, hermanos y familia de nuestra comunidad Beit Shalom aquí en Quito, Ecuador, América del Sur. Bienvenidos a este tiempo en el que revisamos la porción de la Torá de cada semana. Hoy nos corresponde la Parashá número 19, el estudio número 19 y la séptima porción de este libro que estamos estudiando, el libro de Shemot, Éxodo como lo conocemos. Esta porción de las Escrituras se llama terumá. Esta palabra terumá quiere decir ofrendas. Si no lo han hecho, les recomiendo que revisen el estudio anterior que contiene temas muy interesantes sobre el conocimiento de las leyes y los beneficios de vivir de acuerdo a las leyes eternas. En el estudio de la semana pasada hacíamos la siguiente reflexión. Es sumamente importante el conocimiento de las leyes, ya que, según una frase muy conocida, el desconocimiento de las leyes no exime de culpa al transgresor. Esto quiere decir que aun si no conoces las leyes de cualquier asunto, esto no te libra, de recibir la multa o el castigo por la violación de dichas leyes. Entonces es muy importante el conocimiento de las leyes. Y aplicamos el mismo principio para las leyes eternas contenidas en la Torá. De igual manera, como las leyes contienen obligaciones, de la misma forma contienen privilegios que están al alcance de cualquier persona que cumple con las condiciones estipuladas en las leyes. Bien, normalmente hacemos una revisión general de los capítulos que componen la porción de la semana, pero hoy nuevamente vamos a hacer solo un resumen general porque en su mayoría, casi la totalidad de los capítulos, hablan sobre los diferentes elementos que componen el tabernáculo y los materiales, los utensilios de los que estaban hechos. Vamos a hacer un resumen general y luego nos concentraremos en algún tema específico. Bien, vamos con el resumen. El pueblo de Israel es llamado a contribuir voluntariamente con 15 materiales para la construcción del tabernáculo: oro, plata, cobre, lana teñida de color azul, celeste, púrpura y rojo, lino, pelo de cabra, pieles de animales, madera, aceite de oliva, especies y piedras preciosas, con las cuales Dios le dice a Moisés: harán para mí un santuario y yo voy a morar en medio de ellos. En la cima del monte Sinaí, Moisés recibe las instrucciones detalladas sobre cómo construir esta morada para Dios, de manera que pueda ser fácilmente desmantelada, transportada y nuevamente rearmada durante los diferentes viajes del pueblo por el desierto. En el cuarto más interno del santuario, tras una cortina bordada artísticamente, estaba el arca de madera recubierta de oro por dentro y por fuera, conteniendo las tablas del testimonio, los 10 mandamientos, grabadas con estas ordenanzas muy especiales que ya estudiamos en programas anteriores. En la tapa del arca había 2 querubín, 2 ángeles o seres alados con alas tallados en oro puro. En el cuarto exterior se encontraba la menorá de 7 velas y la mesa sobre la cual se acomodaba el pan de rostros. Lechem apanim se dice en hebreo, que quiere decir pan de los rostros. Las 3 paredes del santuario estaban formadas por 48 planchas de madera, paradas cada una de las cuales estaba recubierta en oro y sostenida por un par de bloques de plata. El techo estaba formado por 3 capas de coberturas o tapetes de lana multicolores, una cobertura hecha de pelo de cabra, una cobertura de pieles de carnero y de un animal que ya está extinguido llamado tahash. En el frente del santuario había una cortina bordada sostenida por 5 postes. Una serie de cortinas de lino soportadas por 60 postes de madera con ganchos de plata rodeaban el santuario y el altar de cobre que se encontraba en su frente, y las cortinas estaban reforzadas
por estacas de cobre. Bien, hasta aquí el resumen general de lo que contiene esta porción bíblica llamada Terumá, que va en el libro de Éxodo desde el capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 27, verso 19. Bien, vamos a hacer una introducción para el tema de este programa, y es muy importante, muy interesante lo que vamos a revisar en este programa, este estudio número 19. Siempre voy a decir que en cada porción semanal hay tantos temas como para concentrarnos en uno solo. Después de leer esta porción de la Escritura, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué mencionar primero los utensilios del tabernáculo y después la construcción del mismo? ¿No sería más lógico comenzar con la construcción del tabernáculo y después describir sus utensilios? Cuando vas a construir una casa, ¿compras primero los baños, los anaqueles de la cocina, los armarios de los dormitorios? No, primero construimos la casa y de acuerdo con los espacios vamos comprando los muebles. Entonces, ¿por qué describir los elementos desde adentro hacia afuera? Es una interesante pregunta. Otra pregunta, ¿cuáles fueron las tablas de piedra que colocaron dentro del arca? ¿Las rotas o las piedras nuevas? ¿Moisés tenía un plano dibujado o tenía que recurrir a su memoria de lo que le fue mostrado en el monte? Y finalmente, si la presencia de Dios eterno no puede estar en ningún lugar físico, entonces, ¿para qué construir un tabernáculo? Vamos con el tema. Hagamos un cuadro mental de este tabernáculo. Aunque aquí en esta grabación espero poder poner una imagen. Hagamos una imagen mental, un cuadro mental del tabernáculo. Tenemos el lugar santísimo, llamado en hebreo el Kodesh HaKodashim, el lugar santísimo, el lugar en donde estaba el arca del pacto. Tras un velo que cubría este lugar, en la antesala estaba el candelabro de 7 brazos, la menorá, la mesa de la preposición de los 12 panes, como ya dijimos, de los panes de los rostros, así se llama en hebreo lechem apanim, y también estaba el altar del incienso. Afuera en el atrio estaba el altar de los sacrificios y la fuente donde se lavaban ritualmente los sacerdotes. Ahora, existen estudios completos de cada uno de los elementos del tabernáculo y su profundo significado. Las interpretaciones pueden ser muy intrincadas y si el Eterno nuestro Dios ordenó que se construyera este tabernáculo de esa manera, debe ser que definitivamente todo tiene un significado espiritual evidentemente importante para nosotros. Sin querer llegar a temas demasiado profundos, quisiera analizar y darle aplicación a 2 aspectos especiales, a 2 temas específicos de esta porción. Número 1, las características del arca del pacto. Y número 2, estos querubín que estaban en la tapa del arca. Revisemos los textos. Vamos a buscar el libro de Shemot o Éxodo capítulo 25 desde el verso 10 hasta el verso 22. Éxodo capítulo 25 verso 10 al 22. Dice el verso 10: Haz un arca de madera de acacia que mida 1,20 m de largo, 72 centímetros de ancho y 72 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle un ribete de oro alrededor. Hazle también 4 argollas de oro, y pónselas en las 4 esquinas, 2 de un lado y 2 del otro. Haz también 2 travesaños de madera de acacia, recúbrelos de oro, y pásalos a través de las argollas que están a los costados del arca, para que pueda ser levantada con ellos. Y ya no vuelvas a quitarlos, déjalos ahí, en las argollas del arca, y coloca en el arca las tablas de la ley que te voy a dar. A continuación, desde el verso 17, va a hablar sobre la tapa, la cubierta, llamada en hebreo la caporet. Verso 17.
haz una tapa de oro puro que mida 1,20 m de largo por 72 centímetros de ancho, 8 centímetros de grosor, y 2 querubín alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los querubín alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, y las alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellos. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo, y desde lo alto de la tapa de entre los 2 querubín alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Bien, comencemos con algunas preguntas. Vamos a ver el tema número 1, el arca. ¿Por qué de madera? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué no hacerla directamente de oro sólido? ¿Por qué no hacerla de una aleación de varios metales? ¿Por qué hacerla de madera? Bien, la madera es de fácil, se puede conseguir fácil, es fácil también de trabajar, es dura y liviana al mismo tiempo, es orgánica, es decir, esas tablas de madera un día fueron un árbol con vida. La madera es también de fácil combustión, es decir, es ideal para encender fuego. Estamos hablando simplemente de las características de la madera. ¿Por qué entonces el Eterno le dice que haga de una madera en especial, de acacia? Bien, el árbol de acacia tiene más bien la apariencia de un arbusto. Sus ramas espinosas están cubiertas de pequeñas flores amarillas y rojas que le dan la apariencia de estar encendida en fuego. Tradicionalmente los sabios dicen que la zarza ardiente donde se reveló el Eterno a Moisés era precisamente un árbol de acacia. En especial, este tipo de madera, debido a su dureza, es inmune a la humedad y al ataque de los insectos. Otra pregunta, ¿por qué recubrirla de oro? El oro es un metal con tantas cualidades que lo convierten en el elemento perfecto para cubrir la madera. Es uno de los metales más dúctiles, es decir, sus moléculas permiten estirarlo sin que se rompa, lo que lo convierte en ideal para trabajar, pues puede ser martillado sin necesidad de fundirlo y formar láminas de oro sólidas y manejables al mismo tiempo. El oro es un superconductor de electricidad y un conductor térmico ideal. Gracias a su dureza es prácticamente indestructible. Se lo ha utilizado durante milenios en la fabricación de muchas joyas, utensilios, sustitutos de dientes, muelas, coronas. Es un metal noble, ya que es químicamente inerte, así que puede ser ingerido sin que represente ningún riesgo tóxico. El oro es un metal perfecto. Ahora, ¿qué combinación tan interesante? Madera y oro. Algo tan simple como la madera, con algo tan perfecto como el oro. El texto bíblico dice que el arca estaba cubierta de oro. Los comentaristas y sabios dicen que eran 3 cajas, una caja externa de oro, una caja de madera en el medio y una caja interna de oro. Sabemos que el ser humano es representado en las Escrituras como un árbol. Así lo describe el Salmo 1. Bienaventurado quien no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice el verso 3 de este Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Raíces fuertes hacen árboles fuertes.
Esta es la metáfora en la que insistimos tanto, en fortalecer nuestras raíces para que nuestros cimientos sean fuertes y nuestra fe sea inquebrantable. Pero el árbol en sí mismo jamás podría convertirse en oro. El ser humano frágil jamás podría conseguir cualidades eternas. Pero sí podemos revestirnos de estas cualidades eternas: justicia, verdad, lealtad, bondad. Dice el texto, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En el corazón del arca debían reposar las tablas que contenían los mandamientos del Eterno. En nuestros corazones debe arder como fuego el deseo de emular a esa zarza ardiente en el desierto. El texto dice, la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ya dijimos en el estudio anterior de la semana pasada que el propósito de los mandamientos es transformarnos, perfeccionar nuestra relación con Dios y con los seres humanos, elevar nuestra relación con lo divino y con lo humano. El texto dice, hagan un tabernáculo para mí, para que yo habite entre ellos. Este es el texto de esta porción que estamos estudiando. Hagan un tabernáculo para que yo habite en medio de ellos. Ahora, esto también está considerado de una manera metafórica, pues la palabra original hebrea es tavek. Significa en el centro, en el medio, en el corazón. Hagan un tabernáculo para mí, para que yo habite, tavek, en el corazón de ellos. Somos solo humanos, pero con la palabra del Eterno ardiendo en nuestro corazón, podemos brillar como el oro, aunque seamos solamente madera. Qué bello esto. Sigamos. El tema número 2. La cubierta, la tapa del arca, la caporet. La tapa que estaba sobre el arca era de oro. Ya analizamos sus características. Tenía las medidas correspondientes para cubrir exactamente el arca. Lo que llama la atención son estos dos seres alados de oro, los querubín. Hagamos algunas preguntas. Si previamente en la declaración de los 10 mandamientos en el monte se hizo la prohibición explícita de no hacer ninguna imagen de ninguna cosa, ni del cielo ni de la tierra, eso está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 4. ¿Por qué ahora Dios mismo le dice a Moisés que haga 2 querubín de oro? Escuche bien esto. Previamente ya fue dicho y hecha la prohibición explícita de no hacer ninguna imagen de ninguna cosa, ni del cielo ni de la tierra. Eso fue dicho en el capítulo 20, verso 4 de este mismo libro de Éxodo, en el monte Sinaí, dentro de los mandamientos. Entonces, ¿por qué ahora Dios mismo le dice a Moisés que haga 2 querubines de oro? ¿Es acaso esto algún tipo de idolatría autorizada? Otra pregunta, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3 querubín? ¿O por qué no 1 en cada esquina? ¿Por qué no 1 solo? ¿Por qué precisamente 2? Aquí vienen las respuestas. Sabemos por las Escrituras que los querubín son una especie de ángeles. El tema de los ángeles es muy extenso y profundo y realmente demandaría un programa especial específicamente para hablar de los ángeles. Pero la primera mención que hacen las Escrituras acerca de los querubín es en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Veamos el texto. Bereshit capítulo 3, verso 24. Génesis capítulo 3, verso 24. Dice, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Sabemos que los ángeles son mensajeros, así que podemos decir que los querubín sobre la tapa del arca están representando a quienes transmiten un mensaje. Como dije al principio, no quiero entrar en demasiados detalles, pero debemos mencionar esto. Los ángeles
Son inmateriales, incorpóreos, no tienen cuerpo físico. Son seres espirituales creados por el Eterno con un solo propósito específico: obedecer invariablemente a Dios. No tienen la capacidad de hacer nada que no se les haya encomendado hacer. Su obediencia es robótica. No pueden ir más allá de lo que les está permitido. No pueden decidir, solo pueden obedecer. No tienen alas y no vuelan. Son seres espirituales, no están sujetos a las leyes de la gravedad de nuestro mundo. No necesitan alas para transportarse. Sí, ya sé que muchas personas creen que los ángeles tienen alas, que a muchas personas no les gusta escuchar la verdad bíblica, que prefieren las historias de las películas, pero lo que les estoy diciendo es la verdad sustentada en la Biblia, en la palabra. Cada vez que usted mira, lee o escucha sobre un ángel, va a darse cuenta que no tienen alas, y cuando se menciona, como en este caso, que tienen alas, esa es una apreciación metafórica. Le estoy dando unas razones muy simples para entenderlo. Los ángeles no tienen alas porque no vuelan, no necesitan volar, no están sujetos a las leyes de la gravedad de nuestro mundo. Ellos son seres espirituales, sin cuerpo, son incorpóreos. Son espirituales, son seres espirituales creados por Dios. Pero usted me va a decir, pero el texto dice que tenían alas. Así es. Esta es una expresión metafórica que describe perfectamente la naturaleza de los ángeles. Vamos a ver si puedo explicarme de una manera que usted pueda entenderlo. Los ángeles, imagínese a un ángel. Ahí en su mente, está bien, está justamente en el centro. Solo imagine que tiene alas, pero estas alas son una expresión metafórica. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden ir ni a la derecha ni a la izquierda. Ellos están en el centro, en el medio. Solo pueden hacer lo que se les ordena, ni más ni menos. De acuerdo al texto que estamos analizando, ¿hacia dónde miraban los querubín? El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa, es decir, su mirada estaba dirigida a lo que estaba dentro del arca, las tablas de los 10 mandamientos. Vamos respondiendo las preguntas y terminando con este estudio. Desde el arca, el Eterno se iba a comunicar con Moisés. El mensaje que Dios le daría a Moisés provendría de en medio de los ángeles. Veamos el texto. Éxodo, Shemot, capítulo 25, verso 22. Éxodo, capítulo 25, verso 22. Dice el texto: voy a fijar este lugar para comunicarme contigo desde aquí, y hablaré contigo desde encima de la tapa del arca, en medio de los 2 ángeles que están colocados sobre el arca del testimonio. Y ahí escucharás todo lo que voy a ordenarte para que les digas a los hijos de Israel. Voy a pedirte que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. De acuerdo al texto bíblico, una sola vez Moisés habló con un ángel, justamente en su llamamiento frente a la zarza ardiente. Desde aquella vez, Dios se comunicaba directamente con Moisés, nunca más con ningún ángel. Nunca más Moisés habló con ningún ángel. Cada vez que el Eterno quería decirle algo al pueblo, hablaba directamente con Moisés. Espero que puedas percibir la conexión. Los ángeles no pueden decidir qué hacer o qué decir. Solo hacen y dicen lo que se les ordena hacer o decir. Moisés va a recibir un mensaje de parte de Dios Eterno para que este mensaje sea entregado al pueblo. Cada vez que el Eterno tenga algo que decirle a su pueblo, Moisés se presentará ante el arca del pacto, frente a estos querubín, para que Dios le diga qué hacer, qué decir, hacia dónde avanzar, cuándo detenerse para recibir instrucciones, cuándo hacer todo. Sin variación. Este mensaje debe ser inalterable, debe ser ofrecido tal como es recibido. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Es decir,
Moisés mismo se ha convertido en un mensajero de parte de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra ángel, malachim, mensajero. Moisés mismo se ha convertido en un mensajero de parte de Dios para el pueblo, en un ángel, quien recibe un mensaje de en medio de los querubín que están mirando hacia las tablas de la ley. El mensaje no proviene de los querubín, su mirada está puesta en el arca. El mensaje proviene estrictamente de aquel que escribió esos mandamientos, y de acuerdo con las leyes entregadas a Moisés, deberán ser juzgadas las acciones de su pueblo. Ya lo dijimos la semana pasada, sus leyes implican responsabilidades, pero también privilegios. Hagamos otra pregunta. ¿Por qué dos querubín? Dios eterno es uno y único. La evidencia textual no admite ninguna otra concepción. Dios es uno y único. La evidencia textual no admite ninguna otra concepción. Un solo Dios, uno solo, no tres, ni uno en tres personas, ni tres en una persona, ni nada parecido. Un solo Dios único, vivo y verdadero. Así que Dios no pidió colocar tres ángeles, ya que esto hubiera sido justificación suficiente para fomentar la idea de una Trinidad. Tampoco un solo ángel, pues hubiera sido confuso y contradictorio, ya que existe la prohibición de no hacer ninguna imagen ni nada del cielo o de la tierra. Con dos querubín estaba implícito y perfectamente claro que no se trataba de ninguna insinuación idolátrica, y de hecho no existe ninguna referencia histórica bíblica de que el pueblo de Dios en el desierto hubieran siquiera pretendido idolatrar a estos ángeles. Los israelitas hicieron idolatría, sí, muchas veces, pero jamás con estos dos querubín. Dos premisas eternas gobiernan el mundo. ¿Por qué dos ángeles? Pues dos premisas eternas gobiernan el mundo: bondad y justicia. El Eterno es justo en todos sus caminos, bondadoso en todas sus obras. Eso dice el Salmo 145, verso 17. El Eterno es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. Dos premisas eternas gobiernan el mundo: bondad y justicia. Recuerda estas dos premisas que estudiamos las semanas pasadas. Amar a Dios por sobre todas las cosas, esto es lo justo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, esto es lo justo. Amar al prójimo como a ti mismo, esto es bondadoso. Que la ley del Eterno permanezca y arda en nuestros corazones. Que seamos encendidos y transformados, meditando en ella de día y de noche. Que su palabra nos permita brillar como el oro, aunque seamos solo madera. Que pasemos por este mundo haciendo lo que es justo y lo que es bondadoso, amando al Dios único y verdadero, porque esto es justo, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque esto es bondad. Amén. Bien, hemos llegado al final de este estudio. Los esperamos para nuestros siguientes programas. Acompáñanos en nuestra próxima entrega. Suscríbete a nuestro canal para que recibas todos los materiales que faciliten tu crecimiento espiritual. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean liberados, transformados a través de la enseñanza de la Torá. Nos vemos la próxima semana. Como siempre decimos, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Shalom, shalom.